como nuestro partido se estaba enterado de la presencia de periodistas extranjeros en el país, creímos conveniente nosotros citarlos para esta entrevista, para tratar de explicar distintas inquietudes que haya en el exterior sobre la situación de la lucha de nuestro pueblo. Para eso, nuestro partido designó a 2 miembros del grupo político, que somos, bueno, yo que soy Enrique Gorriarán, y el compañero que está conmigo, que es otro compañero del grupo político, Luis Matín. El proyecto fascista, feroz dictadura contrarrevolucionaria del capital financiero, de los latifundios y de los monopolios, es instrumentado por el imperialismo a través del partido militar. En realidad la decisión del golpe militar encabezado por Videla responde a una decisión tomada por el conjunto de la oficialidad del ejército argentino en combinación con el imperialismo norteamericano de dar una batalla final con el objetivo de derrotar la lucha de las masas y la lucha guerrillera, es decir, la lucha de todo el pueblo argentino. Todos los incurables tienen cura 5 minutos antes de la muerte. Argentinos de todos los rincones, civiles de todos los lugares, militares de todo el país. ¿Para qué llegar a los últimos 5 minutos? Así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan infligir la intervención drástica del personal en operación. Claro, el 29 de marzo cae la casa del Comité Central de Moreno. O sea que a 5 días del golpe militar del 76 se reúne el Comité Central del partido. Esto tiene todo un significado que va más allá de la fecha y de la circunstancia de este Comité Central. Y es que hubo una cultura impulsada fundamentalmente por Rovi de protagonismo de los organismos colectivos, y por eso es que se reúne a 5 días del golpe del 76, se reúne el Comité Central del PRT, con todo lo que significaba de compañeros que venían de todo el país, con todo lo que significaba la posibilidad que siempre hay de que ese Comité Central pudiera caer, como de hecho cayó. Y se comienza a pensar en la constitución de la OLA, Organización para la Liberación Argentina se llamaba, que era un nombre propuesto por Montonero, el nombre ese, que a nosotros nos pareció bien y aceptamos, ¿no? Ahora, dentro de esta alianza había un acuerdo de formar un único partido revolucionario, un único ejército popular y promover un frente de liberación nacional y social. Y esta propuesta es extensiva a OCPO, Organización Comunista Poder Obrero, que tenía su propio brazo armado, que eran las Brigadas Rojas. Y se encaminaba todo hacia la firma de de un acuerdo que iba a dar el nacimiento público a esto que ya se venía realizando. Al punto que Santucho se iba del país. Cuando se va a firmar el acuerdo de la OLA, ya estaba decidido que salía al exterior. Ese acuerdo se le iba a firmar en principio el 12 de julio del año 76. El Rovi particularmente quería estar presente en la firma del acuerdo. Se suspendió ese día la reunión y se pasó para el día 19 de julio del 76. Y esa postergación fue el motivo por el cual Rovi permaneció en el país a los efectos de poder participar de ese encuentro y de esa firma.
Bueno, estuve en un bar esperándolo, llega Domingo Mena, el gringo, con Hertel, para avisarme de que la reunión que tenía que haber ese día, el 19 de julio, no se iba a hacer. Entonces, bueno, viene Roberto, me dice que se suspende la reunión. Yo estaba con Carlos Germán, Mauro le decíamos. Y entonces nos vamos al lugar donde funcionaba lo que era el Estado Mayor del RP. Y a la media hora que estamos ahí llega Alberto Mervilá. Porque lo que pasa es que Eduardo Mervilá vivía en ese edificio. Entonces Eduardo ahí aparecía como cuñado de Mena. Entonces cuando él llega, había ido a buscar las nenas al jardín, y la nena y el nene, llega el portero y dice, mira, ha pasado algo con su cuñada porque está lleno de soldados, hay militares por todos lados, y él agarró a la chica y rajó. Y bueno, y ahí el relato, lo que logramos armar del operativo es lo siguiente: llegan cuatro militares en un Dodge color verde 1500, 3 de ellos se bajan del vehículo, el portero estaba en la puerta en ese momento, serían las 2 de la tarde, lo amenazan, digamos, y le dicen que lo lleve directamente, sin ninguna duda, sin averiguar nada, al 4º piso, al departamento B del 4º piso. Y que se baja el cuarto que había quedado en el auto, que después corroboramos era Leonetti, se baja el cuarto, van los 4 militares con el portero ahí, y le dicen que golpee la puerta del departamento y que en caso de que adentro pregunten quién es, que no abran, que diga él, soy yo, Daniel se llama, soy Daniel. Y eso realmente ocurrió. Entonces ellos llaman, quién es, golpear, quién es, soy Daniel, abren la puerta y se produce el enfrentamiento muy rápido. Ahí es donde muere Leonetti y Benito Urtiaga y Roby. Y Liliana, que estaba viva, la llevan detenida, ¿cierto? Entonces, después de eso, a eso de las 4 de la tarde, llegó el gringo Mena y Ana Lancilotto, y ahí también fueron capturados ellos. Cuando ellos los capturan a Ana y al gringo, se van, y por eso es que Alberto logra salvarse, Alberto Mervilá. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Esa es la parte de la futura mansión. Entonces esta era mi huerta. Dice, la de Portagar a los troscos que ponen nombres rarísimos. Miseria de la filosofía, dice. Toma. Dice, entonces el Néstor no la pudo seguir. Yo me duele levantarla, pero hay que levantarla. ¿Y qué tenés plantado acá? Y tengo
pero mal atendido porque no me puedo agachar, compañero. Si me agacho me voy a la mierda. ¿Viste? Yo empecé a buscar contacto y ahí llego al RP. Es que me mandan con la fracción roja, con la parte norte de la fracción roja. Vos viste que los responsables van cambiando y bueno, Polay deja. Primero me hicieron salir de la universidad. La verdad que estuvo bueno y lo agradezco. Y bueno, me hacen sentir que mi vida va a ser la pequeña burguesía, si era capaz de irme con los obreros, sí, me fui. Trabajé en Capsa. ¿Se acuerdan los bocaditos? Bueno, yo estaba en la máquina cuando me castigaban en la fábrica, yo los tenía que separar uno por uno y venían, viste, con un palito. Pero ¿cuál era el plan? El plan era 5 años esperar en fábricas chicas para irme a postular a FATE. Ah, bueno, porque mi incursión por la fracción roja se terminó en el 75, cuando cae toda la dirección. Ah, yo no acepto la proposición de otra organización de irme a Europa. Todo lo que se gestó se da a partir de la caída del buró político, donde cae Robi, el gringo Mena, Benito. Posteriormente a la caída esa siguen cayendo cuadros muy importantes. Entonces, en el marco de esa consternación, nosotros salimos al exterior. Ahí sale Matini y salgo yo, que vamos a una reunión con los cubanos que hacemos en Checoslovaquia, a los efectos de más o menos contarle cuál era la situación y ver que ellos, con más experiencia que la nuestra en esa situación, ver si obteníamos alguna orientación para cómo manejar la situación esta represiva que se estaba dando, ¿no? Entonces nos encontramos en Praga, Gorriarán, un cuadro del Comité Central Cubano, representante Fidel, digamos, y nosotros tuvimos como 4 o 5 días, ¿no? Todo el informe, todo, y nosotros le hacemos todo el planteo y le decimos lo que queremos ver el entrenamiento. Entonces el compañero cubano dice, ustedes tienen que pensar qué está pasando en el país, qué entrenamiento. Saquen al Comité Central afuera, discutan tranquilamente cómo tienen que hacer un repliegue y reordenen la fuerza, y después hablamos. Bueno. Cuando viene Gorriarán en diciembre, también viene con el planteo de que hay que profundizar el reflujo. Y trae una lista de compañeros para sacar al exterior, y los principales cuadros de esa lista habían caído. Eduardo Mervilá, el Pipki Pujol, el Negro Mauro, Leandro Fote, el Pasto Seco, McDonald. Y fuimos entonces ahí analizando los que estaban en condiciones de mayor debilidad frente a la presión represiva. Y hicimos una lista, y de ahí salieron del país muchos compañeros, ¿no? Que salieron a Brasil primero, algunos después fueron para México, otros para Europa, otros quedaron ahí en Brasil. Entonces me mandan a mí. Yo voy a reorganizar todos los compañeros de Brasil, de San Pablo y de Río, que había más de 100 compañeros ahí. Bueno, ahí, todo, atención política, afectiva, económica, hacerle los pasaportes. Llego enero en Río de Janeiro, alquilo un departamento en Copacabana. Por ahí me iba un rato a la playa a la mañana como para justificar de que estaba ahí, y después a la tarde me ponía a hacer pasaporte. Entonces al otro día, el segundo día, estaba en el living ahí con una mesa, todo desplegado, pasaporte, tinta azul, tinta negra, tinta verde, secante, papel, sello, todo completo así tenía. Tocan el timbre, 2 de la tarde, un sol así, enero en Río de Janeiro, no me conocía a nadie. ¿Quién podía ser? La Cana. Bueno, y además un cuarto, quinto, sexto piso de un departamento, ni rajar, la única posibilidad era la puerta. Voy y abro, el dueño del departamento que se me quiere meter, homosexual el tipo.
Se me quiere meter y lo pecho. Una garota, me dice. Sí, una garota. O sea que yo estaba con una garota. Sí, estoy con una garota. Me quedé temblando. No sé si ese día seguía haciendo pasaporte porque la línea me iba a salir toda, la firma me iba a salir toda chueca. Esta era una palmera, yo la he plantado en el nombre de mi abuelo, porque mi abuelo era anarquista, y los anarquistas tienen como emblema la palmera datilera, que es una planta que tarda muchos años en crecer. Entonces mi abuelo decía que había que ser como la palmera, según la idea de los anarquistas, donde el que la planta difícilmente pueda comer los frutos, pero los que vendrán sí lo harán. Entonces, es un simbolismo muy importante. Nosotros nos queríamos llevar por delante al enemigo en cualquier parte, o sea, tanto en la calle como dentro de la cárcel. Nosotros adentro de la cárcel lo primero que hicimos es tomar contacto con nuestros compañeros del PRT y organizarnos. Se encargaba una dirección de pabellón, lógicamente se dirigía una dirección de la cárcel, una dirección política de la cárcel, que tendía a garantizar la defensa de todos los compañeros. Bueno, dentro de la cárcel nosotros justamente salimos, digamos, más o menos íntegros de ahí, en función de que mantuvimos siempre la organización, siempre funcionábamos, teníamos un montón de actividades, de cursos. Los compañeros que no sabían leer y escribir, nosotros les enseñábamos a leer y escribir, o les enseñábamos matemáticas, o les enseñábamos, los que sabían una cosa enseñaban, los que sabían otra. Y ahí los compañeros nos prepararon bien, nos enseñaron a leer, a acentuar las palabras, eso en la escuela. Había un compañero, me acuerdo, de Los Montos, que yo hacía secundario con él, era mi profesor. Y bueno, ahí yo estudiamos, digamos, estudiamos todo el marxismo, materialismo histórico, materialismo dialéctico, todos los materiales históricos del PRT, los vietnamitas, toda esa, digamos, fue la escuela de cuadro más importante que creo que... En la época del golpe, por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, en cualquier momento nos van a sacar los libros. Entonces designamos 2 libros para que cada uno se lo estudiara de memoria. Entonces vos, por ejemplo, era La Revolución Vietnamita de Le Duan y La Nueva Economía de Provaseski. Después dijimos, nos van a sacar los libros, entonces hay que copiar libros en los cuadernos, y cada uno en sus cuadernos copió 1 o 2 libros. Y llegó un día y nos sacaron los libros. Después dijimos, en algún momento nos van a venir y nos van a sacar los cuadernos. Entonces copiamos de los cuadernos los libros en papelitos de cigarrillo e hicimos una fabulosa biblioteca entre las lajas del patio, ¿no? Entonces llegó el día que nos sacaron los cuadernos y nosotros teníamos todavía la biblioteca. Y un día hizo mucho calor y el calor levantó la brea. Y salen los guardias y uno patea así la brea y sale así, le quedan pegados todos los caramelitos que estaban ahí con toda la biblioteca. Vos no sabés lo que era eso. Ay, nomás llamaron a toda la guardia, vino toda la guardia, empezaron a levantar todo el patio, toda la biblioteca. Creo que teníamos algo así como 300 libros, escritos en papel de cigarrillo.
se nos caían unos lagrimones a nosotros, ¿viste? Era un desastre, queríamos morir. Bueno, ahí cayó la biblioteca, digamos, principal, digamos, esta era la estratégica ya. Queremos saber a dónde pertenecen ustedes. A Mercedes-Benz Argentina, ciudadanos. Un poco de alegría, un poco de tristeza. Fueron años duros, pero a la vez fueron años de ciertas alegrías, ¿no? O sea, a mí me quedó el tema de la lucha, de los compañeros, lo solidarios que éramos, cómo le buscábamos la vuelta para evadir a seguridad, para volantear, para entregar el material. Y pensar que acá éramos 4.300. Ahora ¿cuántos hay? 600. Si no, a lo mejor hay menos. Bueno, pero eso para mí marcó mi vida. Entré a los 21 años, me fui a los 26. Realmente toda la lucha, o la gran parte de lucha que hice gremiamente la hice acá adentro. Yo era comisión interna en ese momento, cuando se produce el golpe. Y se produce, como se inhabilita toda la lucha gremial, el Estado, las Fuerzas Armadas dicen que se acaba toda actividad gremial. ¿Qué pasa? Viene la inflada de pecho de la patronal. Para que te des una idea, por ejemplo, nosotros renunciamos como comisión interna en mayo del 76. ¿Y por qué renunciamos? En abril se llevan a Martín. Entran los milicos acá a fábrica y se llevan a un compañero de mi sector, Martín. Como comisión, nos vienen a avisar, vamos al fondo, a la planta 1, hacemos responsable a la empresa, ¿no? Le decimos, bueno, acá esto no, es una cosa que ustedes no se tienen que hacer responsables. Ustedes tienen un trabajador acá adentro y viene una fuerza armada y se lo llevan. No, nosotros no podemos hacer nada. Salimos a buscarlo. Fuimos a Cañuela, González Catán, a San Justo. Y fuimos al 3 de la Matanza, al regimiento 3. Entonces le hicimos una manifestación de 1000 compañeros, nos plantamos 1000 compañeros en el regimiento 3 y recuperamos a Martín. Y ese era el camino. Pero ¿qué pasa? Después estaban la represión que se agigantaba y los compañeros ya medio empezó el miedo, normal. A mí me decían, venían todos los días, me decían, Turco andate, que querían que me vaya. Me quedé hasta julio. Y bueno, prácticamente lo que había sido planteado en términos de un repliegue táctico para preservar cuadros y después generar un proceso de reinserción, se transforma en una desbandada. Y la gente que queda como sobreviviente, descolgada, los que quedan en el territorio, algunos viviendo una suerte de exilio interno, y otros, digamos, quedan muy desmembrados porque no existe una dirección. 77, mediados de 77 son los últimos contactos con gente del partido. Nosotros estábamos todavía había grupos de personas, de compañeros que habían quedado descolgados totalmente de la organización, sin documentación, sin apoyo logístico, sin nada. Había que rebuscársela como se podía. Muchos ignoraban o no tenían posibilidades de salir del país, así que había que buscar refugio dentro de la gente. Me acuerdo que en esos años, para colgar un cartel, para no ser reconocido de los guardias, de los guardianes de la fábrica, me daba vuelta la campera a las 4 de la mañana, colgábamos este cartelón, me daba vuelta de nuevo la campera que era de otro color y después entraba a trabajarlo. Me acuerdo que no podía ir a visitar a mis familiares porque era muy peligroso la cosa y bueno, un día decido de ir a visitar a mis familiares con mi compañera y mis hijos, entro en la casa de mis viejos y
Y bueno, apenas entro, después de pocos minutos, llegan ellos. Conseguí verlos, cerrar una puerta y consigo escapar de una ventana de atrás de mi casa. Yo vivía con una compañera que tenía 2 niños y bueno, funcionamos como pareja. Ahora, la situación se hace insostenible cuando los niños tienen edad escolar. Ninguno tenía documentación. Entonces, había que pensar cómo salir del país. Entonces, bueno, se sale del país a través de la frontera boliviana. Yo salgo con mis hijas. Salgo normalmente con documentos falsos, pero con un ómnibus que me llevó a Río de Janeiro. Y de ahí de Río de Janeiro me voy a Europa. De Europa me voy a Checoslovaquia, porque el bloqueo en esa época era feroz con Cuba. Entonces no había líneas de aviones que llegaran a Cuba así normalmente, como hay ahora, que de Argentina salen de Ezeiza y salen los turistas. En esa época era otra época. Y bueno, llegué a Brasil. En Brasil retomamos los contactos con los compañeros, nos organizamos, de ahí salimos y fuimos a Francia. Y de ahí llegamos a Italia. Cuando llegamos al mes, 2 meses, que llegamos a Italia, un mes y medio, me dan la comunicación de que me llega una carta de mi hermana que me dice que habían secuestrado, o sea, que habían hecho desaparecer mi padre, mi madre y mi compañera, mi esposa. Que mis hijos los tenían mis suegros y bueno. Y ahí, de frente a toda esta impotencia, continuó aún más la lucha para denunciar lo que estaba sucediendo en Argentina. Del grupo ese que había en el avión, una parte para Bélgica, otra parte para Holanda, otra parte para Francia, y fui el único que llegó a Suecia, digamos. Yo bajé del avión, le entregué el documento al tipo de la aduana, al tipo del control, me miró, lo selló y me dijo, pasá, ¿no? En sueco, por supuesto. Y pasé del otro lado y no sabía qué hacer porque no había nadie. Me llevo a la oficina de recepción, me pone en contacto con una persona ahí que habla español y bueno, me dice, ¿qué haces? ¿De dónde viniste? ¿Cómo apareciste? Porque ellos tienen un control de toda la gente que llega. Les llega a ellos y ellos después distribuyen. Y bueno, la cuestión es que ahí, bueno, me anotan y oficialmente quedó registrado como refugiado, porque a esta altura era como un inmigrante con papel, no inmigrante, pero bueno, estaba ahí. Entonces, bueno, con el estatus de refugiado, me llevan a un campamento de refugiados. Y ahí, bueno, y para sorpresa mía, del campamento de refugiados habría unos 300 latinoamericanos aproximadamente. Bueno, yo paso por Europa y llego a Checoslovaquia. Hay una anécdota en Checoslovaquia, porque llego con mis hijas ahí, era la vía para llegar a La Habana, y me encuentro que ahí bajo del avión y había una mesita en el hall del aeropuerto. El avión había parado cerquita del aeropuerto, del hall, ¿no? Y había un checoslovaco, sellando los pasaportes. Y yo, ¿qué le digo? Yo no sé, no me habían ido a buscar, ahí no encontraba ningún cubano. Me habían dicho, mira, te va a ir a buscar un compañero que va a tener un habano en la mano, peticito, rechoncho y mulato, y no estaba el compañero. Y entonces, ¿qué hago acá con este que me está sellando el pasaporte y yo tengo que volver a Argentina? Porque en Italia no sellaban los pasaportes ya. Pero ahí parecía que sí. Y entonces miro por un lado, no hay otro, y le digo, le hago así. Y me mira, ¿viste? Porque no le podía decir nada. Y seguro que inglés en esa época ni sabía tampoco el checo. Entonces le digo, Argentina, Argentina. Y le muestro el pasaporte. Eso así, me hacen así a mí. Y le decía todo en castellano. Y me miraba así. Si usted me decía,
No, me hace así, agarró un papel, me puso un sello en el papel y me mandó para adentro. Y ahí pasé a Checoslovaquia, un país socialista en esa época. Y bueno, a las 2 horas llegó el compañero cubano. Antes del 24 de marzo de 1976, la incapacidad, el desencuentro y los intereses de sector fomentaban el desorden y la anarquía, atentando permanentemente contra la vida nacional. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Recuerda que depende de ti no volver hacia el pasado. Recuerda que no hay nada peor que olvidar de las cosas del pasado. No todas han sido mejor. Por eso hay que tener en memoria y jamás regresar al dolor. Porque ya llegó el momento, la hora de reflexionar. Es tiempo de que comprendamos el valor que tiene nuestra paz. Porque yo me acuerdo que en la televisión había, cualquier compañero de esa época se puede acordar, había un número de teléfono que decían que era anónimo, que se avise, que se avise, que se avise. Me avisaron. Me envuelven los brazos, las piernas, todo con alambre. Me vendan. Y bueno, llegamos a Campo de Mayo, fue un camión grande, grande, grande. Ahí tengo una foto frente a Puerta 4. El Ejército Revolucionario del Pueblo informa, comunicado número 2, sobre la acción Operación Gaviota. Al pueblo. El día 18 de febrero de 1977, siendo las 8:30 horas, la Unidad Especial Benito Jorge Urteaga de ERP, por indicaciones del Buró Político del PRT, procedió a hacer detonar una carga explosiva debajo de la pista principal del Aeroparque Jorge Newbery con el objetivo de destruir el avión presidencial y al asesino Videla. Por causas de orden técnico, no se logró el objetivo final a pesar de haber detonado una de las cargas explosivas. Ha sido concebida a partir de septiembre de 1976, cuando ya no cabía ninguna duda en el pueblo del carácter sangriento de esta dictadura. Pero el brazo de la justicia popular es largo y sabe ajustar cuentas con los asesinos y torturadores del pueblo argentino. El puño de acero de la vanguardia armada del pueblo sabrá luchar incansablemente hasta lograr el triunfo total. Gloria al comandante Santucho. Gloria a los mártires de la dictadura, a vencer o morir por la Argentina. Unidad Especial Benito Jorge Urteaga, Ejército Revolucionario del Pueblo. Desde el 75-77 es una etapa de mucha represión física, mucho aislamiento, mucha tortura, mucha maltrato, ¿no? Muy violenta físicamente. Nosotros, a partir más o menos después de la muerte del Roby, se nos plantea, digamos, desde afuera, la consigna que nos da el partido era preservar la salud y la vida de los compañeros. Entonces acá era una pelea a la defensiva, era defender lo último que nos quedaba defender, que era la vida. Teníamos toda una disciplina interna, que nosotros le disputábamos a ellos la disciplina, a la que nos quería imponer el penal. Entonces, por ejemplo, nosotros
no corríamos, córrate, decían el tipo. Nosotros no aceptábamos, íbamos caminando. Claro, llegó un momento en el año 77, 78, que si no ibas al trote, te llevaban a los calabozos, tenían 30 días pan y agua y vos volvías medio muerto. Entonces ahí nosotros nos reuníamos y decíamos, no, vamos a trotar. Pero era todo, digamos, de acuerdo, nosotros, digamos, íbamos retrocediendo en orden, digamos, tratando de no regalarnos, ¿viste? Por ahí nos tiraban un pedazo de diario de Jornada del Sur y no decía nada, pero por ahí nos dejaban algunas notas que nos perjudicaran. Y leía el Puma Vázquez, bueno, en Córdoba fueron muertas 2 guerrilleros, decían, fulana de tal, y el Puma comenzó a llorar. Era su compañera. Entonces te enterabas así, de esa manera, y comenzaba, por lo tanto, bueno, a comenzar a sentir también el peso de que la cárcel te iba poniendo más presión. Digamos, el tapiamiento que hemos tenido aquí, porque vivíamos, tapiamiento le decíamos porque nos habían cerrado todas las ventanas, no teníamos forma de ver el exterior, digamos. O algunos castigos muy fuertes en Devoto, el aislamiento de familiares, no poderle tocar, digamos, ni las manos ni nada. Creo que eso con el tiempo pasa o uno se olvida. Lo que no creo que olvidemos es esas maneras de vivir que hemos aprendido. Claro, nosotros estuvimos con ella, yo estaba aislada en esos 6 meses de aislamiento, estuvimos 3 meses hablando, mi único contacto humano era, además de las bichas, digamos, de las celadoras, mi contacto era con las compañeras que nos hablábamos por Morse. 3 meses me han estado bancando. Morse sui generis fabricado. Sí, un Morse que inventaron las compañeras para que yo pudiera hablar con ellas y que para mí fue vida. Fue la diferencia entre vida y muerte, o sea, aislamiento y estar con alguien, ¿no? Uno emite un sonido y vibra al mismo tiempo. O sea, habla con el compañero de la par, con Morse, y a su vez transmite al otro, y eso te alimenta todo el pabellón. Y hay otro que está de noche, él se levanta a medianoche y habla con los platos, ¿no?, con el pabellón del frente. Hay otro que está escribiendo o descifrando mensajes cuando los demás duermen. Hay otro que cuando va al baño mete la mano en la mierda y esconde cosas. Hay otro que está trabajando en el cifrado para mandar y seleccionar el material de máxima seguridad. Yo creo que la clave de la resistencia es comprender que el hombre tiene que ser dueño de su vida, que esta es la clave. Que la clave de la resistencia a las cárceles es que el hombre sea dueño de su vida total, en una situación en que está privado y está construida para que no sea dueño de nada. ¿Me entendés? Entonces, en esa situación donde todo está hecho para que no sea dueño de nada, la clave es ser dueño de todo eso, dueño de la vida. Entonces, ser dueño del tiempo, ser dueño del espacio, ser dueño de los silencios, ser dueño de la risa, ser dueño de la alegría, ser dueño de la solidaridad, ser dueño del compañerismo, ¿me entendés? O sea, ser dueño de todo. O sea, la cuestión de la resistencia, pero no de resistir por en sí, porque muchas veces, inclusive yo tengo bien claro que nosotros éramos conscientes y hablábamos de que a lo mejor mañana venían a fusilarnos o podían sacarnos a torturar y demás, y era como que eso estaba ahí puesto y sin embargo había igual alegría. Yo sé que había, a pesar de todo el dolor, o sea, el impulso de vida era más fuerte. La cantidad de presos que hay en el país, de por sí solo, demuestra que no se trata de una guerra de bandas, sino de una guerra de todo un pueblo contra la dictadura. Los centenares de desaparecidos, los miles de presos, los centenares de muertos son la mejor prueba de la estrecha ligazón que existe entre la guerrilla y las masas.
nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Y entonces mi intención es decir, ¿no?, de que, por ejemplo, sí, la lista de lo desaparecido lo dio la fábrica. Porque si no, no se puede entender cómo a mí no me van a buscar, ¿viste? Porque ellos sabían que yo era mi idea, pero yo ya no estaba mal en la fábrica. Entonces muchas veces pienso, ¿viste?, que no fue un tema político, fue un problema de limpiar la fábrica, ¿no? Por eso que yo aseguro, ¿no?, personalmente, que la lista, ¿no?, de los compañeros desaparecidos la dio la fábrica, ¿no? Y todo eso se debía al papel, como te decía Cruzatto, de lo que jugaba el ejército en todas las empresas de la Argentina. En los años 70 no había una empresa multinacional que no tenga un oficial dentro de del directorio. Cuando la represión, sí, Mercedes B le dona al hospital de Campo de Mayo, de los cuarteles de Campo de Mayo, le dona un aparato de neonatología, que, claro, porque a los compañeros, a las compañeras que tenían detenidas ahí, que estaban embarazadas, el hospital no tenía para que puedan parir. Entonces Mercedes B le dona el aparato, ahí nuestras compañeras tenían sus hijos y ellos se lo apropiaban. Hay que marcar también la resistencia de los obreros. Cuando el compañero está obligado, porque le dicen que se tiene que renunciar después de haber rescatado a Martín, queda sin comisión interna. Y ahí entonces toda la gente organiza una resistencia así, individual, sabotaje, laburo de gano, se hacían los enfermos, no venía nadie. Y tal, la empresa estuvo como 5 o 6 meses desesperada porque tenía pérdida a lo loco, y va a los milicos, al ejército, a decirle, bueno, vamos a regularizar, a ver quién ponemos. Yo tenemos todos estos candidatos para comisión interna, ¿les va bien? Le preguntaban a los milicos, en vez de preguntarle a los obreros. Y bueno, todo eso fue lo que fue el ejército y la situación de ese momento. Esa es una resistencia que hicieron, pero en forma muy eficaz y sin la organización, porque habían tomado conciencia. Entonces, de ahí la necesidad de las 30 desaparecidos, de los 16 compañeros detenidos desaparecidos, que 2 aparecieron. Uno fue el rato que lo tuvieron que blanquear acá. Este es el avión negro nuestro, en el que volveremos y volverán todos los compañeros que se cruzamos para bombardear al imperialismo. En la cola tiene acá el emblema de nuestro, este es el emblema de la Fuerza Aérea nuestra. La salida del país fue una cosa muy importante para nosotros, pero nosotros nunca habíamos pensado de que teníamos que salir de nuestro país. Eso ni siquiera lo soñábamos. El hecho de salir de nuestro país nos costó, pero siempre se mantuvo con la idea de volver y creo que en general no había, digamos, espíritu de exilio. Nosotros no nos fuimos formados para eso, que por ahí fue un error también, no haber previsto algunas situaciones, ¿no? Pero... ¿La idea era retornar? Sí, 6 meses. Yo llegué a Estados Unidos, puse mi valijita ahí, la dejé ahí, 6 meses, dije. 6 meses.
Es así. Tal es así que yo ni busco al principio acá, vivía en la casa del compañero, o sea, no hice una vida independiente en los primeros 6 meses. Después sí, bueno, ya veía que la situación... Finalmente me destinan a Argelia porque había posibilidades de trabajo, incluso íbamos como profesionales, le hacían falta a Argelia y nos llamaban cooperantes técnicos. Aparte, los argelinos tenían un buró especialmente que coordinaba todos los movimientos de liberación del mundo prácticamente, los de África, todos, los de Sudáfrica, los del Chad, bueno, todos, y los de Latinoamérica también. Y la tarea era esta, de solidaridad en todos los aspectos con respecto a Argentina, ¿no? A los compañeros, y si había algún otro que pudiera, nosotros un par de compañeros los ubicamos, profesionales, ¿no? Ya sea compañeros del partido o cerca del partido, y nos permitían toda clase de conexiones por ejemplo, con el movimiento de los saharauis. Recuerdo con emoción el encuentro que tuvimos con los saharauis en Argel, o sea, ellos vinieron nos pidieron una cita como representantes del PRT, porque tenían admiración por el trabajo del PRT en Argentina. Entonces, eso para nosotros fue un orgullo tremendo. Cuando apenas llegamos allá habíamos pensado de empezar a estudiar ahí en una casa que estaba abandonada hacía muchos años. La pusimos en orden y en ese momento la gente del lugar se dio cuenta que habían llegado estos argentinos. ¿Y por qué? O sea, porque nosotros teníamos problemas, o sea, dormíamos en la tierra, con algunas frazadas que habíamos recuperado de los viajes en los trenes que hacíamos por Italia. Cuando entra en la escuela Turrido, que era el comandante, el subcomandante, y Bertoni, que era Walter de nombre de guerra, entran a la escuelita y vieron los colchones solamente y 2 o 3 bolsas de valija y basta. Dice, pero ¿qué necesitan, compañero? Acá hay que ver. Entonces, nadie hablaba, todo. Se callaban la boca. No, estamos bien, de aquí y de allá. No, pero díganos que necesitan, porque tenemos los compañeros partisanos, el AMPI, esto, el otro, vamos a ver. Y bueno, entonces nos destapamos, pero casi todos juntos, y nos empezamos a reír. Un pizarrón, libro de Gramsci, lo... Todas las instituciones gubernativas se nos tiraron en contra y nos pusieron a la par de la Brigada Roja, que estaban en ese momento en auge contra el sistema, ¿no? Con sus buenas razones, pero por ahí se podía discutir o no el momento de la lucha armada para Italia, pero era una cosa legítima y bueno, nos ponían en la misma situación. Entonces ahí, gracias al compañero Walter Bertoni, que después fue senador y hace poco murió, era el jefe de los partisanos de la brigada Muccini. Bueno, gracias a él y a su comandante Turrido, Perucci, un compañero, una familia de partisanos que había ahí en la zona, que fue, digamos, el que nos hizo entrar en todas las políticas, en todos los partidos políticos, en todas las instituciones. Y nos encontramos acá en la casa de Turrido Perucci. Turrido Perucci significó para nosotros, esos 15 argentinos que llegamos en el 77, una persona importante. El passato di Turrido Perucci, sua moglie, la Nina, qua a Sarzana si conosce bene, lui è stato un partigiano. Io ti dico una cosa, è stato il secondo periodo più bello della mia vita. Della nostra vita, sì. Periodo della resistenza che noi abbiamo
voi sapete, combattuto, alla quale abbiamo partecipato con tutta la nostra giovinezza e con tutta la nostra idealità. E avere visto voi così giovani, così pieni di entusiasmo, così seri e così sfortunati a dover venire via dal vostro paese, io sono rimasta talmente colpita che non vivevo più se non per pensare a voi. Per me era la cosa più importante al mattino pensare cosa posso fare oggi, venire lassù, vedere i bambini, vedere voi, vedere la vostra serietà, il vostro sacrificio, le cose che mancavano ma che voi non notavate, perché per voi era già tanto avere un posto dove dormire, un posto dove vivere ed essere insieme, soprattutto eravate insieme. Quindi per me è stato il periodo, come vi dico, il secondo periodo più bello della mia vita e della nostra vita. ahí entramos, me separan del resto, éramos más o menos 300 en el campito, éramos un número, ahí eliminan todo, éramos un número, los 300, y bueno, ahí me empaco, como venabasca, y según mi psiquiatra, cada uno que piense lo que quiere, elijo entre el dolor físico y la posibilidad de cantar a mis sobrinas, las gemelitas, la nueva vida nuestra, y la locura. Y paso a la locura sin problema. Me quedo ahí, háganme lo que quieran. Porque me volví loco. Loca, psicosis con eje en paranoia. Pero yo soy hija de Correntina y ahí dentro de la locura, viste, que te vas, que no te interesa lo que te hacen, viste, ya está, viste, ya no hablas nada coherente, ya la psicosis aparece, se suelta. Yo empecé a hablar guaraní. Empiezo a cantar canciones para la Virgen de Itatí, ¿viste? Y la Virgen como esta paraguaya, el Cacupé, pero canciones hermosas. Y kilómetro, ¿cómo es? 11. Kilómetro 11 y todo, ¿viste? Salí, no me acordé más, ¿no? ¿Viste? ¿Conoce la sala de la tortura? Así le llaman a la sala de maquillaje. Acá nadie se salva. Actores, actrices, periodistas, locutores. La campaña del desierto representó mucho más que un hecho militar. Fue la decisión de todo un pueblo de incorporar con su sangre y su coraje un territorio que por derecho le pertenecía. Un esfuerzo militar gigantesco y triunfador que nos marca a los argentinos la dimensión de lo propio, la importancia de su custodia y el valor de su defensa. ¿Qué vas a hacer vos cuando seas grande? ¿Yo? Yo quiero ser como Alberto. Policía. Y me parece que la tarea que se hace después del golpe militar, fundamentalmente en el exterior, en toda una primera etapa, ¿no?, es uno de los aspectos más valiosos de la actividad de las organizaciones revolucionarias en ese periodo. En realidad la más importante actividad que hicimos fue la Comisión Argentina de Derechos Humanos, donde estaba Duhalde, estaba Gustavo Roca, Rodolfo Matarolo, Martín Federico, Olimpia Díaz, Mili Mazzaferro, Pablo Ramos y yo, entre otros.
Ahí hicimos una actividad intensa de denuncia de los campos. En Europa logramos lo que no habíamos logrado muchas veces en Argentina, ¿no? De trabajar conjuntamente con montoneros, como por ejemplo en Italia. En Roma había el CAFRA, era un comité antifascista contra la represión en Argentina, donde se militaba con montoneros, o sea, todo se discutía con ellos, se planificaba y las actividades salían en forma unitaria. Y fue importante, trazamos un seño de solidaridad internacional, se vio reflejada en cada una de las actividades que se producían ahí en La Spezia. Hicimos un pequeño festival de canción, hacíamos muestras fotográficas, proyectábamos audiovisuales sobre lo que cometían los militares. Y teníamos las películas, que no terminé de decirte. Claro, teníamos las películas, Los Traidores, Las Tres Asos, Las Tres Fuerzas Armadas, y esas iban, agarramos la película, unos volantitos explicando, digamos, las cosas, y nos íbamos a las universidades, y las empanadas, y digamos todo el folclore, y la yerba y todo lo demás. Y íbamos a las distintas universidades, y bueno, se hacía una exposición, se daba la película, ¿no? Y lo mismo que se hacía acá, realmente no se hizo algo diferente, ¿no? Y bueno, y así vas ganando compañeros, de una charla te quedaba un contacto por ahí. En el 77, cuando se cumple el primer año del golpe militar, a los meses me llegó la carta de Rodolfo Walsh. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos, ni el árbitro justo entre dos terrorismos, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. O sea, la idea era hacer un trabajo más amplio, no solamente un trabajo partidario, sino la denuncia era una denuncia que se tenía que hacer como argentino, como campo revolucionario, no como con tendencias partidarias ya. El gran gestor fue Jorge Denti fue el gran gestor del trabajo en el exterior. Cuando nosotros llegamos en Perú, que nos encontramos en Perú, Jorge, yo pensé que estaba, yo decía, estás loco de la cabeza, decía, le vamos a contestar a la dictadura. Y Jorge, con mucha inteligencia y brillantez, dice, vamos a hacer una película. Y las 3A son las 3 armas, fue el documento que denunciaba antes del Mundial a qué país venían a jugar al fútbol. Y tuvo un impacto importante en Italia, en Alemania, en Suecia, en Francia, en Inglaterra y en América Latina ya después. Habremos hecho unas 30, 40 copias al principio, en diferentes idiomas, y la forma de distribuir lo hicimos a través de una empresa, de una amiga que trabajaba en una empresa de chocolates. Entonces poníamos la torta, son 17 minutos las 3A, y le poníamos la caja alrededor y lo embalábamos como si fuese chocolates y le poníamos marrón glacé, chocolate, lo que sea en la cajita, lo atábamos, lo poníamos y la guardábamos como regalo para las Pascuas, para los diferentes lugares del mundo. Y casi llegaron todas. Es decir, si simplemente, por lo menos en mi apreciación personal, desde muchos años de esta parte, cuando algunos salían a la calle, otros se quedaban dentro de la casa, cuando unos estaban contentos, los otros estaban tristes. Creo que es la primera vez personalmente que toda la Argentina está contenta. Ojalá que esto dure por muchos años. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina, voluntad,
de los argentinos. No, al poco tiempo vino toda Europa y el norte de África propagandizar o esclarecer con respecto al Mundial de Fútbol. Ahí hizo muchas campañas, se hizo mucho. Aprovechando esa coyuntura se difundía la situación que estaba pasando nuestro país. En ese año del Mundial fue una cosa importante para nosotros el tener la noticia de que algunos jugadores europeos rechazaron de participar al Mundial de Fútbol. Eso fue muy importante para nosotros, o sea que la denuncia que se estaba desparramando cada vez más y tomaba un mayor nivel político. Normalmente cuando hay un acontecimiento de tipo político, social, deportivo, que viene el Papa, qué sé yo, la intención de ellos es sacar a un compañero, los pusieron en pabellones como rehenes. Si nosotros hacíamos afuera, tanto afuera como adentro, algún hecho que lo jodiera a ellos mataban a los compañeros de rehén. Entonces iban a los compañeros que estaban de rehén y le decían, hoy no pasó nada, le decían a la noche. Esperemos que sigan así mañana para que ustedes sigan vivos. Visitando este pequeño archivo que tengo desde hace ya 30 años, lo visito con mucha ternura, ¿no? Porque, bueno, esto fue lo que recogimos en esos años cuando estábamos en la escuela de Salzana. En playas argentinas se encuentran 15 cuerpos. Mañana un asesino a Roma para rendir homenaje al Papa. En esos años me acuerdo que Videla daba vueltas por Europa buscando consenso, buscando apoyos y llega a Roma. Llega a Roma, llega al Vaticano. Y ahí es que compañeros argentinos organizan muchas manifestaciones. Ese día fue un desastre, se incendiaron 150 coches en Roma, ¿no? Y me acuerdo que unos compañeros anarquistas tiraron un globo grandote que decía Videla Boya, que lo tiraron, no sé cómo habrán hecho, pero calcularon bien el viento que pasaba el globo por toda la Plaza San Pedro y todo el mundo mirando el globo con un tremendo cartel que decía Videla Boya, significa Videla torturador, algo. Entonces, digamos, la policía arrestando, nosotros sacando bandera ahí, toda la seguridad del Vaticano, bueno, cayeron un montón de gente presa, bueno. Y es así que el Papa decide no recibirlo, o sea, abiertamente, de frente a los órganos del periodismo, y lo recibe en forma, o sea, más secundaria. El Papa recibe Videla, pero se avergüenza y no quiere ser fotografado mientras le aprieta la mano. Cierro este pequeño archivo que espero que sirva para el futuro.
digamos, la idea era salir del país, recomponer recomponer la estructura con esos compañeros y volver a lugares donde no pudiera haber posibilidad de control por parte del ejército, es decir, a nuevos lugares. Te digo más, nosotros hasta el comité ejecutivo de abril del 77, hasta las caídas de mayo, nosotros estábamos convencidos que se iba a dar ese proceso y que íbamos a regresar a Argentina y que en Argentina el proceso revolucionario seguía. En la Argentina hoy se caracteriza por un lado por el reanimamiento en la movilización de las masas, como lo muestran las últimas movilizaciones, y por otro lado, la integridad de las fuerzas revolucionarias que desarrollan todas las actividades políticas y militares en este momento. Es decir, que ya se empiezan a vislumbrar nuevamente los primeros síntomas de la resistencia. Después viene una división interna, una división nuestra, a partir de dos concepciones distintas. Estábamos los que pretendíamos el retorno al país y otros compañeros que opinaban que no, que había que quedarse en el exterior y desarrollar desde ahí la solidaridad y la denuncia. Que son los compañeros que quedaron, ¿no? Ahí estaba, no digo esto peyorativamente, eran dos posiciones. Eso estaba Matini, que volvió, por ejemplo, en el 87. Para nosotros, para el grupo que estaba conmigo, nosotros decíamos que el grupo de Gorriarán era militarista. Yo lo he dicho también, es lo que dije en aquel momento, en la lucha interna, digamos, ¿no? Años después dije, no, en realidad éramos todos militaristas, si es por eso, no era que... Pero bueno, nosotros acusábamos a Gorriarán de militarista, y ellos nos acusaban a nosotros de reformista, porque incluso se seguía discutiendo si había que hacer lucha armada o no. Me explico, cuando ya en la discusión en ese momento, visto ahora a la distancia, con ternura y todo, era de delirio, porque se estaba discutiendo, pero no, es porque lucha armada, sí, lucha armada, ¿qué es lucha armada? Si ni siquiera tenemos el pie en el país, ¿no? Las perspectivas en nuestro país son, por un lado, de generalización de la guerra revolucionaria y por otro lado, de la integración de nuevas fuerzas democráticas a un amplio frente patriótico que forme un solo bloque en la lucha contra la dictadura militar de Videla. Pero ninguno tuvimos la valentía de decir, mire muchachos, dejémonos de joder, esa hubiera sido mi función principal si hubiera podido decir eso, dejémonos de joder, de hablar de lucha armada y eso, pensemos cómo nos insertamos en este país, después discutamos la lucha armada. ¿Me explico? Pero eso es producto también del exilio, es producto del alejamiento de una realidad política y concreta que vos estás alejado, entonces pasan a ocupar puntos prioritarios, otros aspectos que no son la realidad. Y después también yo pienso que la falta de dirigentes políticos como todos los que eran miembros, los dirigentes históricos del PRT, del Comité eso también afectó un poco la falta de orientación en las discusiones internas, ¿no? Lo cierto es que entonces yo propongo una solución. Había una crisis. La solución que propongo a la crisis es llamar a un congreso. Digo, llamemos un congreso del partido con toda la gente que anda dando vuelta por el mundo y los que podamos sacar de Argentina. Y yo dije, y aquí ahora sí, yo no hago distinción en los cuadros históricos probados, todo el que perteneció al PRT que participe en el congreso, todo, es decir, simpatizantes, ¿no? Y Gorriarán planteó de que eso es disparate, que solo el Congreso lo podían hacer los cuadros probados. Y nosotros lo que proponíamos era que en lugar del Congreso se hiciera una reunión, un comité central ampliado, con un temario mucho más reducido, no un temario kilométrico que justificara 2 o 3 años más en el exilio, sino un temario reducido y sobre todo discutir planes para reinsertar el partido en la Argentina. Cuando nosotros estamos preparando el regreso,
Ahí tenemos inicialmente en julio del 78 una reunión con los sandinistas en Cuba, que yo había ido ahí por el aniversario del 26 de julio, y donde me plantean la posibilidad que hay que es muy probable que ellos avancen hacia un proceso insurreccional, y que viera la posibilidad de ver algunos compañeros que pudieran colaborar en ese proceso insurreccional. Bueno, después se confirma esto y nosotros ahí no hubo discusión, simplemente nosotros tratamos el tema con los que estaban de acuerdo, porque ya digo, estaba el otro sector que todavía no estábamos formalmente divididos, pero sí en la práctica. Los que estábamos de acuerdo con eso, y empezamos a preparar la ida para Nicaragua. Esta situación hace que esa crisis de los miembros del partido que se dan en Europa no se vive aquí al interior del país, sino que se recibe como una información. Así la reciben los compañeros en el penal. Les llega la noticia que el partido se ha fraccionado afuera, los documentos que les llegan son parciales, esporádicos. Entonces, bueno, en el seno de las distintas prisiones donde purgaban cárcel los compañeros nuestros, bueno, las crisis se viven de distinto modo. Nosotros éramos convidados de piedra de todas las luchas de disposiciones de afuera, como que habíamos sido abandonados a la buena de Dios. Por eso es que nosotros teníamos nuestras propias direcciones, y bueno, por eso también nosotros pensábamos que todavía había respuesta, porque estábamos haciendo jarreada, o sea, gritando para afuera, nosotros pensando que bueno, que en algún momento ibas a seguir, pero estábamos perdiendo como la guerra, ¿no? Gritábamos para afuera, basta de tortura, hijos de puta, no. Muchos compañeros quedaron a veces prisioneros como Mustafa, por ejemplo, que no quería bajar las banderas. Para él el RP, y vamos para adelante, y lo provocaban, y él caía en la trampa, ¿viste? Bueno, se comía cada calabozo que, mamá mía. Mustafa y el negro Ponce de León, digo, de los más así exponentes del coraje, ¿no? Humano, porque para mí o hasta sobrehumano eran esos dos tipos, ¿no? Ese tipo que te decía, bueno, en esta celda no entra, yo estoy jugado, yo tengo cadena perpetua, el tipo que entra aquí lo mato con el fuelle, y agarraron el fuelle, ¿viste? El calentador. Y por el cárcel no entraba. Ese era Ponce de León. Por poder decir eso dentro de la cárcel, hay que bancarse, hay que tener bola, ¿no? El único que se conocía que hiciera, digamos, esa actitud era él, Ponce de León. Era un animal, ¿no es cierto? Vos lo mirabas y realmente le entregaba la billetera, peludo. Una cosa es verlo de afuera, pero otra cosa es desde adentro, del sentimiento de temor que vos tienes adentro, saber que hay uno, que es uno capaz de decir aquí no entra, porque yo los mato. Y no entra. Apellido y nombre: Paz Mario Miguel, alias Chino o Indio. Organización PRT-ER. Nivel político, muy bueno. Nivel militar, muy bueno. Signos de rehabilitación que presenta. Hasta el presente no se vislumbran. Interés por su reintegro a la sociedad y por su rehabilitación no lo demuestra.
quería cerrar esto, lo de Campo de Mayo, ¿por qué una política de aniquilamiento específicamente para nosotros? Por el tipo de resistencia que remontábamos. Si podíamos estar 18 o 19 horas sin hablar con el colchón doblado, estás resistiendo. Si podías estar bajo tierra, tipo indio, con la cabeza ahí, esperando que te mataran, sin gritar, sin nada, te la bancabas como un señor o una señorita del RP, una compañía militante, es un tipo de resistencia. Entonces creían que nos llevan atrás, donde estaba el polígono, y bueno, nos envuelven tipo matambre, ¿no? Yo a la última. Nos dicen que nos van a fusilar, qué sé yo, pues cuando si te envolvieron tipo matarme, que te van a fusilar, ¿viste? ¿Qué fue? ¿Cómo se llaman estas cosas de fuego que salen? Lanzallamas. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Gritando Santucho, había un Peronio, ¡viva el Perón! La puta que lo parió. Una impresión muy grande. Bueno, llegan a mí, yo juro por mis hijos que quise decir viva Che Guevara, ¿viste? Ya era la última, ya estaba sintiendo, oliendo, escuchando la muerte de los compañeros y bueno, ahora ya no se nota casi, ¿viste? Con un encendedor me queman ahí, siguió hasta acá, siguió hasta al pecho y todo, pero se fue. ¿Viste? Eso para disciplinarme. ¿Entendés? No me disciplinaron. Lo cuento hoy. Acá no hay ningún loquito, acá hay una cuestión política bien clara, que se defendieron hasta el fin. Estoy segura que había franceses, israelíes, ¿viste? Y todo lo que hubiera, a ver cómo nos reventaban mejor a nosotros. O sea, cómo el método era dentro del campo, cómo nos hacían pelota. Le modèle argentin, la bataille d'Alger. Tous les généraux de la junte sont des élèves des Français. Parmi eux, le général Bignone, qui est aujourd'hui assigné à résidence. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il faisait disparaître. Si se comparan los reglamentos, ¿cuáles son las similitudes, ¿no?, de lo que hicieron los franceses en Argelia, por ejemplo? Yo diría que es una copia, yo diría que no hay diferencia. La influencia francesa fue la que guió toda nuestra doctrina, que se volcó en los reglamentos y que fue lo que aplicamos después, ¿no? La picana, ¿todo eso se enseñó aquí? ¿Cómo fue? No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida de que se hacía la lucha. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podíamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que él dijo que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Porque es distinto, vuelvo a repetirle. Los desaparecidos en Argelia eran desaparecidos de un territorio de otra nación. Se liberó, fue un apéndice de Francia, y demás. Acá un desaparecido tenía padres, hermanos, tíos, abuelos. Con mucha eficacia se actuó, en no más de 3 años fue aniquilada la subversión. Una tradición de patria, una vocación de servicio, una causa justa. Nuestro ejército, fiel a sus nobles orígenes, fiel a su vocación irrenunciable y fiel a su ideal argentino, cumplirá con su deber. La digo bien clara, me largaron del campo de concentración del Campo de Mayo porque me volvieron loca.
Trabajaban con gente psiquiatra, sociólogos, todos los mismos colaboradores que hoy tendrán un puesto de diputado o una embajadita por ahí, o estarán ahí escondidos. El día que surja algo, somos muy pocos los sobrevivientes. La causa de Campo de Mayo está parada. Somos, ponele, 16 sobrevivientes. Yo vivo acá. ¿Ah? Nada más. Yo no sé por qué los organismos no lo hacen. Y bueno, al ejército no se toca. No se los toca, sí, hacen una joda en la ESMA. La gran ofensiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha desatado. Nicaragüenses a la lucha, nicaragüenses a las armas. La insurrección de todo el pueblo triunfará. Patria libre. Las variables que había era una, quedarse en Holanda, que era mi caso. Tengo que quedarse a esperar que surgiera algo en la Argentina que permitiera volver, o bien tratar de aportar, por un lado, lo poco que uno sabía y aprender muchísimo más en un proceso político como era el proceso nicaragüense. Antes estaba el pedo, digamos, en Europa o en cualquier otra parte, en ese momento histórico se dio en Nicaragua. Y bueno, y yo lo vi como que era una participación sincera, honesta. Yo no fui a buscar galones, ni plata, ni nada, y ahí me podían haber cagado de un tiro, como a algunos compañeros, digamos, en enfrentamiento, como sufrió una herida o muerte. Y que nosotros considerábamos y considero que cualquier triunfo en cualquier país de América Latina de un carácter revolucionario también es un triunfo para tu propio país. Nosotros a esa experiencia la hacemos parte de la historia del PRT, porque aunque hayamos quedado fracturados, no sé, todo eso forma parte de la historia, del espíritu que aprendimos en el PRT, del espíritu internacionalista, de la práctica concreta del internacionalismo proletario, independientemente que no bandereáramos con la sigla. Lo que importaba era la práctica concreta, la realidad concreta en la que estuvimos insertos y en la que modestamente pudimos participar. Si anida en tu corazón ser soldado, alístate en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, con alta moral y unificada completamente, comprende y conoce lo que es la Constitución de la República y por lo tanto la respeta, la obedece, así como obedece al presidente constitucional de la República, que es el general Anastasio Somoza Debayle. Y digámosle que aquí los esperamos en Nicaragua, país altamente turístico. Hay dos compañeros que fueron militantes del PRT, cineastas como ustedes, no sé si los conocieron, bueno, que filmaron el Frente Norte. Ellos se internaron con columnas del Frente Norte, que se llamaba ya en esa época Frente Norte Carlos Fonseca Amador, y han filmado. Y esta gente nos dice que quieren hacer un trabajo, un documental para el trabajo de solidaridad internacional, porque la posibilidad de la victoria estaba muy lejana. Y entonces la idea era que fuéramos, entráramos a Nicaragua, filmáramos, saliéramos, hiciéramos un documental y que se usara para el trabajo exterior. Te prometían de todo los nicas. Ustedes llegan ahí hay caballos, ahí le damos botas para que no... Y todo bárbaro. Oh, qué bárbaro, qué infraestructura los muchachos. Y cuando llegó el momento, nos dijeron que era necesario... podríamos entrar a Nicaragua y lo hicimos. Y fue en mayo del 79. Me acuerdo mucho que las primeras 2 horas que entramos, paramos, y me le acerco a Jorge y Jorge se empieza a reír. Y digo, ¿de qué te reís, pelotudo? Me dice, Nerio, espero que estos ganen, porque de aquí no salimos nunca más. Millones de personas abordan la Plaza de la República, hoy llamada Plaza de la Revolución. Todo es júbilo, cantos, vivas al Frente Sandinista y las consignas de patria libre.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Luego nos tocó la maravillosa suerte de entrar al Frente Norte e ir bajando en la victoria del Frente Norte y entrar en Managua el día del triunfo. Nosotros vivimos cosas que tal vez sean únicas y tuvimos la suerte de acompañar a ese proceso que fue los últimos 2 meses de la insurrección de ese pueblo y contribuir con nuestras imágenes y nuestros sonidos y nuestra vivencia con ese pueblo y llegar a una revolución triunfante. Nicaragua era la ratificación de que sí era posible vencer al enemigo y de que sí era posible gestar un proceso revolucionario aún contra la adversidad que significa tener adelante a una dictadura, tener adelante enfrente, mejor dicho, a un ejército pertrechado por los Estados Unidos y tener adelante a la amenaza permanente del imperialismo norteamericano. Eso mostró nuevamente que las razones por las cuales habíamos combatido estaban vigentes, pero además mostró también que los métodos que usamos para combatir eran los correctos. La prueba está en que hoy por hoy existen compañeros y organizaciones revolucionarias combatiendo en toda América Latina precisamente por la misma razón y precisamente con los mismos métodos. O sea que no ha terminado eso, y no ha terminado porque no terminó la explotación. Mira, sentí algo que me salvó la vida, porque uno venía de la derrota, de haber sufrido mucho, haber perdido y haber perdido muchos compañeros. Y se empieza a construir la ideología del escepticismo, digamos, ¿no? Es verdad que se puede ganar y perder, digamos, pero empezaba a construir esta idea de que no se puede ganar nunca. Y ese era un pueblo en victoria, y era una organización triunfante, y era la gente en la calle con las banderas, habían ganado. Era lo que nosotros habíamos querido hacer, que estaba hecho en otro lado. Y para mí fue revelador, digamos, revelador porque es verdad que esto sí se podía hacer. La llegada hace algunos días de la Comisión de la Organización de Estados Americanos, ¿por qué se produce ese ataque a Argentina a través de una imagen distorsionada que se pretende imponer? Forma parte de esta guerra. El terrorismo derrotado en el plano militar cambia su centro de gravedad, su esfuerzo hacia el campo político. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad. Y si el miedo te herrumbra así, tu luna no alumbra así, tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. Digamos, esa etapa llega hasta el 79, te decía, que es cuando llega la Comisión de Derechos Humanos y ya hay una apertura y presiones internacionales que se empiezan a hacer sentir. Entonces ahí hay un cambio en la realidad política, el movimiento obrero empieza a moverse, a haber enfrentamientos, hay conflictos, algunos partidos políticos empiezan a organizarse, a hacer algunas manifestaciones públicas.
Y entonces se empieza a achicar el espacio que tienen los militares en cuanto a una absoluta impunidad sobre los presos. Y empieza a estar planteado la posibilidad de salir en libertad. Hay algunas historias así muy lindas, por ejemplo, alrededor del 80 nos dan un televisor. Pero para verduguearnos desconectan el sonido. Entonces 2 compañeros se ponían una toalla así, se ponían al lado e iban haciendo los diálogos, iban contando, ¿no? Nos reíamos, era divertidísimo, ¿no? Porque le ponían nombre a los personajes, las novelas, veíamos cualquier cosa, era con tal de ver cualquiera veíamos, ¿no? Y claro, nos divertíamos tanto y nos reíamos tanto que a los 15 días, o al mes, no me acuerdo, vienen y nos conectan el cablecito del sonido y ya no nos dejan hacer más eso, ¿viste? Y yo nos había arruinado el programa, ¿viste? Ya no, las novelas eran aburridísimas, no tenían ninguna gracia. O sea, la gracia estaba en la creatividad de los compañeros por eso, digamos, siempre... O sea que en realidad estamos bien gracias a los compañeros, gracias a esas cosas social, colectiva, solidaria, ¿no? Muy fraternal que había, ¿no? ¿Cuál sos vos? Chiquito. ¿Qué edad tenía? ¿Ah? ¿Qué edad tenía en esa época? 23 años. El Gringo Mena, el Ricardo Gorriarán, Osatinsky, Carlos Goldenberg, Anita Weissman, Negro Quieto, Santucho, yo, un abogado chileno, Fernando Vaca, Narvaja, Gustavo Roca, Eduardo Dualde y el gallego Palmero, Fernando Palmero. Bueno, una experiencia en los calabozos. En cierta oportunidad fui sancionado y conducido a los calabozos por 30 días. Apenas me encerraron luego de la requisa y malos tratos habituales, me propuse estudiar qué ocurría con un preso cuando era encerrado en los calabozos. Reflexionando unos minutos sobre esto, llegué a la conclusión que lo que primero debía hacer era modificar en mí mismo la actitud casi natural de relajarse, de adoptar una actitud pasiva ante esa situación de impotencia. Y valoré como positiva esa primera actitud activa de querer estudiar qué pasaba en el calabozo. A los 3 meses que estábamos ahí, se produjo el triunfo revolucionario. Y entonces, bueno, teníamos una lista de compañeros, alrededor de unos 50 compañeros más que estaban preparados para para incorporarse a la lucha, digamos, contra Somoza, cosa que no pudieron concretar porque terminó el régimen de Somoza. Pero son compañeros que después sí fueron a Nicaragua y participaron en la lucha para contrarrestar la contrarrevolución posterior. Algunos volcando la experiencia que uno tenía en la organización de la Policía Nacional Sandinista. Hubo compañeros, por ejemplo, médicos, enfermeras, que se integraron en lo que era el hospital, en las tareas, digamos, de sanidad en los hospitales. Bueno, como yo te conté, realmente que no, mi idea no era seguir en Europa, sino continuar la revolución donde se pudiera. Bueno, en síntesis, que llego en noviembre del 79 y en el aeropuerto Augusto César Sandino era un aeropuerto súper chiquito, eso que te bajás del avión y caminás por la pista. Y quienes nos estaba esperando eran Santiago y el Gordo Sánchez.
al INRA, el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, y ahí conseguí, yo como médica, mi marido como promotor de salud, y Kaisa, la enfermera argentina que está acá, que también era del PRT, vamos los tres a cubrir las necesidades sanitarias. Fuimos el primer equipo médico que salió para el campo, para llevar la salud al campo. Bueno, y después yo seguí viviendo en la montaña todo el tiempo. Así, yo los 12 años que estuve en Nicaragua, estuve en la montaña. La mayor parte del tiempo en Matagalpa y la otra y una parte muy importante directamente en la zona de guerra cerca de la frontera con Honduras. Cuando Somoza escapa de Nicaragua, eso se produce el 17 de julio, 2 días antes del triunfo definitivo, el 17 de julio del 79, bueno, él va inicialmente a Estados Unidos, pero ahí no tiene la recepción que esperaba porque justo estaba Carter en el gobierno, que fue como un impasse en la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Entonces él ahí se va a Paraguay, no solo por la protección que le iba a brindar Stroessner, que es más o menos lo que comúnmente uno tiende a pensar cuando ve los personajes, sino por el vínculo con la dictadura argentina. Yo siempre digo que en Nicaragua también vivimos el Plan Cóndor. Nosotros sabíamos la participación En realidad la Argentina todo el tiempo estuvo hostigando a Nicaragua desde el principio. Obviamente, si acá había una dictadura, en todo el continente había dictadura, era lógico. No íbamos a pretender que las dictaduras apoyaran. Y también, contrariamente a lo que se cree, el primer grupo de asesores que tuvo la contrarrevolución nicaragüense fue argentino. Los norteamericanos recién entraron cuando gana Reagan las elecciones, que autoriza el apoyo. Y ahí es donde se encuentran con los argentinos, tienen contradicciones entre ellos, etc. Entonces, cuando nosotros actuamos contra Somoza, ya estaba este grupo ahí instalado y ya la actividad de la contrarrevolución había comenzado. Es decir, lo que quiero decir es que no fue una operación de venganza por lo que había hecho Somoza antes, sino que fue una operación, una emboscada, digamos, al dirigente de la contrarrevolución nicaragüense en el marco de una confrontación armada nueva que se había dado después del triunfo sandinista, ¿cierto? El Somoza estaba haciendo contrarrevolución desde el Paraguay. Entonces, que un grupo de compañeros argentinos en una acción, si vos querés, internacionalista, o lo hubiera justiciado a Somoza, a mí personalmente no me sorprendió ni me pareció mal. Y al mismo tiempo también como lamenté que en esa acción hubiera caído Santiago, ¿no? Sí, supimos de Gorriarán por lo de Somoza. Y tengo un recuerdo, sí, gracioso, si se puede decir, de una chilena que había tenido noticias más precisas, una exiliada también. Y dice, de Somoza quedó solo el bigote. Y nunca se nos olvidó esa descripción, porque fue un bazucazo, ¿no? Ustedes lo recuerdan, ¿no? Compañero Enrique tenía un gran amor por Nicaragua y eso lo demostró en la práctica. Luego quiso venir a Nicaragua y no lo dejaron entrar, pero entonces nosotros retomamos su nombre y dijimos, a este espacio le vamos a poner el nombre del Enrique Gorriarán Merlo. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan.
Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Pregunto, compañero, yo me pregunto a dónde van, con tanta bronca, ¿a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Necesitamos un poder informativo comprometido con su vocación, capaz de jugarse por las ideas. La historia de la violencia política en Argentina todavía no fue escrita. Es cierto que había jóvenes soñadores, pero también había organizaciones cerradas, autoritarias, aisladas de la gente, que jamás tomaron en cuenta a la democracia como un valor. La democracia no era un valor para ser sostenido, era a lo sumo un atajo para llegar antes al poder. Y en verdad, casi toda la cultura de la época dejó de tener en cuenta a la democracia. ¿Alcanza la cultura de la época para explicarlo todo? ¿Alcanza a decir fuimos fruto del Mayo francés, o de Vietnam, o de Argelia, o de Cuba? ¿Cuáles son los nexos entre el asesinato de Aramburu y Woodstock? Ese movimiento se infiltró en nuestra sociedad, sembró armas en América Pacífica, engañó a jóvenes y adultos, enseñó a matar. Así se asesinó, se copó aviones civiles y con frases hechas y arteros procederes confundieron las mentes. Lo hicieron quienes en Chile procuraron llegar por atajos siniestros a la conquista del poder. Los que enarbolaron sus rojos pendones. Los que burlaron a la democracia y la usaron solapadamente para entregar los pueblos al marxismo internacional. Los personeros de esa ideología hablan y generan la violencia y la muerte. Están convencidos de que el paso que se ha dado ha sido de trascendencia y necesario. Yo creo que detrás de la Junta Militar están todos los argentinos. Pasaron más de 2 décadas desde que el Ejército Revolucionario del Pueblo iniciara su escalada de violencia en el país. Querían instaurar el socialismo en la Argentina. Dejaron a su paso un largo camino de muerte y de dolor. He discutido muchísimo, yo he leído las críticas y los debates, he hablado con compañeros respecto de eso. Me parece que es muy complejo, que no se puede simplificar y decir, bueno, es indudable que hemos sufrido una derrota política, militar, obviamente, fue desmesurado, obviamente que la relación de fuerzas era muy asimétrica. No sé si alguien hubiese podido dimensionar la ferocidad de la respuesta. Yo rescato, a pesar de los errores, la experiencia. Yo creo que lo que hay que hacer es un balance y aprender de eso. Los muertos no son responsabilidad de los compañeros. La responsabilidad de nuestros muertos la tienen los genocidas. No, de ninguna manera yo coincido con esos compañeros que hablan de derrota, que hablan de fracaso, que hablan Yo la verdad soy muy optimista, yo no me siento fracasado ni en ningún aspecto, ni en el aspecto militar nosotros hemos sufrido una derrota, de ninguna manera porque de nuestra experiencia se hizo la revolución en Nicaragua, de nuestra experiencia se han nutrido muchas organizaciones
de otras latitudes. Así que no veo cómo me puedo sentir derrotado. O sea, ¿qué cosa sale tal cual se proyecta? Ninguna. Si no logramos construir una dirección revolucionaria por fuera de los marcos del sistema capitalista, la burguesía va a encontrar salida. Siempre la burguesía va a encontrar salida. Hay que derrocarla, la burguesía no se va a caer sola, hay que voltearla. Y para eso es necesario un partido revolucionario, un frente de liberación dirigido por los trabajadores y un ejército revolucionario. Estas son las enseñanzas estratégicas que nos legó el PRTR, Santucho sobre todo, y que nosotros queremos legarle a las nuevas generaciones. Los principales, digamos, referentes de ese movimiento, como Robi, como Urteaga, como Pujar, como Enrique, como el Gringo Mena, como el Negro Mauro, el Negrito Fernández, Carrizo. Bueno, si hay que nombrarlos, tendría que nombrar a tantos compañeros, pero bueno, no. Pero digamos, ellos fueron la síntesis de lo mejor que produjo nuestra clase en ese periodo. Mi primer contacto, por ejemplo, con Daniel Cantos, que él me decía, vamos a ser revolucionarios para toda la vida. Y yo lo tenía siempre a eso presente. Capaz que a mí me tocó, qué sé yo, algo en ese momento, pero yo no me olvidaba de que esta decisión era para toda la vida. Era miliciana, fui miliciana desde el 80 hasta el 91 que me vine. Y este gorro es mi gorro de miliciana y tenía todo el uniforme. Es decir, el pantalón, los borseguíes, mi fusil. Todo esto que ustedes no se pueden imaginar, porque mientras yo hablo con ustedes, a mí me pasan imágenes, sensaciones, palpitaciones, me pasa de todo mientras hablo. Así que si encima en esas condiciones me quería hacer cantar, déjame jorobar, por no decir una mala palabra. Vamos a comer. Vamos a comer. Novio de la patria roja y negra, nicaragüentera, te grita presente. Y después sí, pero ahí ya me inhibí cuando aprendes esto. La derrota del proyecto fascista es segura, pero depende fundamentalmente de la acertada dirección de las fuerzas revolucionarias, que cueste los menores sacrificios posibles al pueblo, que se acorten los plazos. La historia nos ha lanzado el reto. Los compañeros que han caído en la lucha esperan lo mejor de nosotros. Asumimos la responsabilidad con confianza, con seguridad en el éxito, con plena fe en la victoria, pues nos impulsa una causa justa y nos guía el ejemplo de nuestro inolvidable comandante. Eso muestra que el recuerdo de nuestros héroes permanece y permanecerá siempre en el sentimiento de nuestro pueblo y serán esgrimidos como bandera en la continuación de la lucha por la independencia de nuestra patria, por la liberación social de nuestro pueblo, en la continuación de esta lucha, de esta guerra revolucionaria que ha emprendido el pueblo argentino y que no cejará, no disminuirá, no se debilitará hasta el triunfo final, hasta el triunfo de la revolución socialista. Muchas gracias, Santucho. Por las sendas argentinas va marchando el RP, incorporando a sus filas al pueblo que tiene fe. Va marchando al combate en pos de la revolución, que entrega al pueblo el mando de esta grandiosa nación. Adelante, compañeros, adelante sin parar, que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá. Que con nuestro pueblo en armas nada ya nos detendrá. Va marchando al combate por el camino del Che, con su bandera en la mano y sin dejarla caer, por la patria socialista, como
morir,